Hola hermanos, buenas noches. Saludos a todos hermanos, gracias a Dios porque ya estamos listos para empezar nuestra clase del día de hoy. Espero que la última semana haya sido de gozo y de bendición para cada uno de ustedes. Agradezco a todos los que han estado enviando sus tareas, sus notas, los reportes de sus libros. Hay algunos hermanos que se han ido incorporando también a esta clase. Ya a cada uno les he enviado el material, las notas que hemos estado proveyendo, así como los libros que hay que leer y también el enlace de la película. Muy bien, hermanos, pues para respetar el tiempo vamos a iniciar, vamos a inclinar nuestros rostros, un saludo a todos y vamos a hacer una oración, hermanos, para empezar la clase de esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos ante tu presencia para que los temas que vamos a estudiar el día de hoy, tanto el último que corresponde a Introducción a la Biblia como el inicio de la nueva materia, sea de bendición para cada uno de los participantes en esta noche. Te rogamos que aquellos hermanos, por cuestiones de trabajo o actividades personales, no alcanzarán a llegar a tiempo, que los tengas con bien, y que el día de mañana, Señor, puedan ver la repetición del tema que vamos a estudiar. Te pedimos que examines nuestros corazones y que perdones nuestros pecados y que tú derrames bendición en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues tal como lo comenté la semana pasada, hemos avanzado satisfactoriamente de acuerdo a los tiempos establecidos en esta materia de introducción a la Biblia que, pues, como en cada ocasión que nos vemos, espero que esté siendo de bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar, vamos a tocar un tema más de esta materia, y el día de hoy el último tema que vamos a estudiar de introducción a la Biblia es, o se llama, lo que implica estudiar la Biblia. Hemos venido avanzando en el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. El propósito de esta materia es tener una introducción general en todos aquellos temas que de alguna manera necesitamos conocer antes de iniciar un estudio profundo de la Biblia. Hay ocasiones que cuando queremos estudiar la Biblia, hermanos, nos vamos de lleno a ella y algunas veces pues hay temas como los que hemos estudiado aquí que ignoramos y que tal vez por eso hay ocasiones que no alcanzamos a comprender todo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Evidentemente también los temas que hemos aquí estudiado, no son todos, hay todavía muchas cosas que estudiar, muchas cosas que aprender, pero sí son todas aquellas cosas elementales que un estudioso de la Biblia debe de tener en su mente. Yo les animo a que cada tema estudiado sirva como un trampolín para que a partir de allí cada uno de ustedes, y de acuerdo al deseo que tienen de estudiar la palabra de Dios, pues vayan profundizando más y más, porque definitivamente, pues eso no solamente les va a hacer crecer en conocimiento, sino cada uno va a poder llevar a cabo también, pues un ministerio más completo, ya sea de predicación a los varones, o de enseñanza a las hermanas, o de discipulado a todos, o en la misma vida cristiana. Este tema que vamos a estudiar el día de hoy, a propósito, siempre lo imparto al último, porque tiene como propósito, hermanos, no solamente capitalizar todo lo que hemos aprendido hasta aquí, sino enseñarnos que hay una razón. Hay una razón. No le encuentro el audio. Cada uno de nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Vamos a apagar los micrófonos, hermanos. No, ya aparecen todas las cámaras, bueno, todos ya en cámara. ¿En qué parte está el audio? No escucho. Hermano Porfirio, ¿puedes apagar tu micrófono, cuando por entras favor? tienes que, te preguntas si entras con audio de la computadora y tú le tienes que decir que sí. Ok, creo que está batallando para Entonces ingresar. tengo que Recuerden salir y volver a entrar, ¿o qué? Ajá, Creo que no está escuchando, ¿verdad? Y vuelves a entrar. Hermano Porfirio, ¿tienes activado tu micrófono? Okay. ¿No puedes desactivarlo, por favor? Muy bien. Bueno, les comentaba voy. Entonces que este último tema tiene como propósito pues, hacernos un llamado te a la compu que si quieres entrar con el la audio de la idea es la computadora le siguiente, tienes hermanos. que decir que sí. Quiero plantear una pregunta y es la siguiente. Y la pregunta es, ¿por qué estás estudiando este diplomado? ¿Por qué te llamó la atención?
¿Por qué te gustaría conocer más de la Biblia? ¿Por qué te llama la atención o por qué quieres profundizar más en el conocimiento? Bueno, definitivamente si abriéramos el micrófono, seguramente encontraríamos pues más de una razón. Cada uno tiene una razón distinta, una razón diferente. Pero el día de hoy vamos a ver que más allá de toda la lista de razones, hay una que debe de ser primordial. El día de hoy, entonces, lo que implica estudiar la Biblia está dividida en tres cosas. Primero que nada, hermanos, cada mujer y cada hombre que pretende estudiar la Biblia debe de considerar tres cosas. Lo primero es que estudiar la Biblia, hermanos, es algo que requiere esfuerzo. Quiero pensar que todos los que estamos aquí conectados somos personas que nos gusta esforzarnos. Por ejemplo, nos esforzamos mucho en la escuela para sacar buenas calificaciones. Nos esforzamos en el trabajo para hacerle a lo mejor el mejor en la oficina o el mejor dentro de la fábrica, o nos esforzamos si tenemos un negocio para que sobresalga y resalte de los demás. Nos esforzamos porque de alguna manera creemos que es algo que vale la pena o porque tal vez vamos a tener una retribución, llámese económica, llámese una calificación, llámese un reconocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente, cuando se trata de la iglesia y cuando se trata de la Biblia, no siempre hacemos lo mismo, no siempre procuramos dar lo mejor de nosotros, es decir, no nos esforzamos igual. Pero lo que nosotros aprendemos en la Biblia es que Dios espera que cada uno de nosotros seamos personas que realmente estemos dispuestos a esforzarnos en el estudio de su palabra, y esforzarse es algo que implica constancia, día a día, año tras año. Algunos de nosotros, hermanos, quizás nos acercamos a la Biblia con el propósito de descubrir las grandes verdades. Y sin embargo, tal vez pensamos que el simple hecho de abrir la Biblia y empezar a leerla nos va a hacer descubrir esas grandes verdades, y no es así. La verdad es que hay muchas cosas en la Biblia que sí son fácilmente entendibles, pero hay muchas otras, hermanos, que requieren realmente un estudio profundo, que realmente requieren un esfuerzo durante un determinado tiempo, y eso muchas veces o algunas veces para empezar a comprender algunas cosas. Yo estaba pensando mientras repasaba las notas para la clase del día de hoy, hermanos, en lo siguiente. Pensaba en por qué algunos predicadores o algunos pastores tienen la capacidad de dar predicaciones muy hermosas y algunas veces muy profundas, con porciones de la Biblia muy pequeñas, a veces un verso o incluso una sola palabra. Y uno se pregunta, ¿cómo le hace este hermano para sacar un estudio tan bello, tan edificante para mi vida, de un solo versículo, de una sola porción o de una sola palabra? Y a veces yo la leo y no encuentro lo mismo. Bueno, la respuesta es simple, porque seguramente ese pastor o ese predicador o ese maestro de escuela dominical o esa hermana que da clases a los niños, pues es una persona que se ha esforzado en el estudio de la palabra. ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque cuando no nos esforzamos, hermanos, adecuadamente, podemos terminar no solamente no descubriendo las verdades de la Biblia, sino confundiéndonos con ellas o, en el peor de los casos, ignorando el verdadero mensaje que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue uno de los problemas, hermanos, que enfrentó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra con los maestros de la ley? El rechazo. Uno de los mayores problemas que él tuvo fue el rechazo. Ahora, no fue ni siquiera el rechazo del pueblo, por lo menos no al principio de su ministerio. El rechazo vino de los escribas, que eran las personas que se dedicaban a copiar la ley, los doctores de la ley, los que supuestamente la leían, la conocían, la enseñaban y la interpretaban al pueblo. El Sanedrín, el cuerpo gobernante, ya sea fariseos o saduceos, que se esperaba que eran personas que dominaran la palabra, o por lo menos en el Antiguo Testamento. Cuando en este momento me refiero a palabra de Dios, me refiero a eso, o por lo menos en ese tiempo, eran personas que se oponían a Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué no sabían quién era Él? ¿Por qué no pudieron reconocerlo? ¿Por qué no pudieron comprender que Él era el Mesías, el Hijo de Dios enviado? Porque algo había faltado en ellos.
Llegó un momento en el que la situación se volvió tan, vamos a llamarle, tan complicada, que el Señor Jesucristo les da una orden, les da una instrucción, y a mí me parece que esa orden que se encuentra en Juan capítulo 5, versículos 37 a 39, a donde les invito a que abran su Biblia, es una orden que también está dirigida, que también está destinada para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a aprender o vamos a recordar que uno de los problemas por los cuales hay muchos errores doctrinales en muchas iglesias, por los cuales hay muchas religiones aparentemente cristianas que utilizando la Biblia enseñan cosas incorrectas, es porque aquellos que están o estamos al frente no hemos hecho un verdadero esfuerzo en conocer o en estudiar la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 37 al 39, registra uno de muchos momentos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído mi voz. Dice, nunca, fíjense qué interesante, dice, nunca habéis oído su voz, nunca han oído su voz. No han visto su aspecto. No tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, dice, ustedes no creen. Dice en el versículo 39, escudriñad las escrituras. Fíjense, dice, no tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. ¿Y por qué no le creen? Porque algo les falta. Y les dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, imagínate, hermano, hermana, que Jesucristo le dice a los conocedores de la ley, a los conocedores de la escritura, les dice, escudriñenla, estúdienla. Eso era como decimos en México, como una cachetada con guante blanco, ¿no? Porque ¿cómo le puedes decir a un conocedor de la ley, a alguien que la copiaba, que se pasó su vida estudiándola, que la escudriña para poder entender quién es Jesús? O sea, el poder entender lo básico, lo elemental. Bueno, vamos entonces a tratar de comprender esto. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando le dice a aquellos hombres que escudriñen? Bueno, la palabra escudriñar tiene un significado muy amplio. Primero que nada, significa examinar. También significa averiguar, pero da la idea de averiguar cuidadosamente una cosa. Es decir, yo voy a investigar algo, lo voy a examinar, pero voy a poner toda mi atención. En el caso de la Biblia, en cada palabra, en cada oración, en cada verbo, en cada forma en la que el autor está escribiendo la escritura, significa examinar con atención. Significa hacerlo de manera minuciosa. Significa rebuscar hasta encontrarlo todo, y da la idea de indagar también. Un gran número de hermanos, el día de hoy, hermanos, no me atrevo a decir una gran mayoría porque es algo que no conozco, pero sí me atrevo a decir que un buen número de hermanos en nuestras iglesias tenemos por costumbre leer la Biblia, pero muy pocos la estudiamos. Muchos la leemos, pero muy pocos la escudriñamos. Muchos la leemos, pero honestamente muy pocos la examinamos y averiguamos cuidadosamente, hermanos, acerca de su contenido. Y ese es el problema que había pasado con los maestros de la ley. Conocían realmente de manera superficial, y eso les llevó a rechazar al mismo Señor Jesucristo. Y yo decía hace rato, ¿por qué hoy hay tantas doctrinas erróneas y sin embargo utilizan la Biblia? Porque en realidad no hay un conocimiento verdadero de la palabra. Ahora bien, ¿es responsabilidad únicamente de quien enseña? ¿Es responsabilidad únicamente de quien predica hacer el esfuerzo? No. El esfuerzo y la responsabilidad de escudriñar y de profundizar es tuyo y es mío. Cada miembro de la iglesia, cada cristiano, tenemos la responsabilidad de ser personas que nos esforzamos en el estudio de la Biblia al punto de escudriñarla. Vamos a ver un pasaje que me atrevo a creer que muchos de nosotros o la gran mayoría conocemos, que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11.
habla de las personas de Berea, ¿se acuerdan? Lucas, el autor del libro de Hechos, nos dice que las personas en Berea o los cristianos en Berea tenían una cualidad, tenían una característica en sus personas que yo oro a Dios para que Él haga que cada uno de ustedes tengamos también esa misma característica y esa misma cualidad en nuestra vida. Dice Hechos capítulo 17, hermanos, la palabra de Dios dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A ver, vamos a entender este verso. Lo que Lucas alcanzó a percibir de los hermanos de Berea es que, primero que nada, eran personas que tenían una gran disposición para escuchar la palabra de Dios, lo cual es muy bueno. Lucas notó que los hermanos de Berea aceptaban la palabra que se les predicaba y lo hacían con todo el corazón. Yo quiero pensar que salían contentos, salían alegres, salían regocijados de los cultos que había en su iglesia y salían bendecidos, vamos a llamarlo de alguna manera. Pero allí no terminaba todo. Dice la palabra de Dios que estos hermanos recibían el mensaje con toda avidez, pero que todos los días examinaban lo que escuchaban. Examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Hermanos, habemos cristianos que solamente abrimos la Biblia el domingo durante el culto dominical y no la volvemos a abrir hasta el siguiente domingo o hasta el siguiente miércoles, si es que tenemos servicios, hermanos, entre semana. Y ese es un problema. Hay hermanos que, todos los seres humanos, hermanos, fuimos provistos por Dios de una gran inteligencia, pero la capacidad receptiva que tenemos es distinta. Habemos algunos que no tenemos mucha capacidad receptiva. Y eso implica entonces que lo que yo escucho durante el culto dominical, durante la predicación específicamente, muy probablemente no alcanzo a retenerlo todo. Y entonces tengo que aprender a tomar notas. Tengo que aprender a captar aquellas ideas principales que el pastor o el predicador está comunicando para que durante la semana yo pueda repasar y yo pueda seguirme alimentando con la palabra de Dios que mi pastor o el predicador de mi iglesia me ha compartido. Hermanos, yo con todo respeto les quiero decir lo siguiente. Yo estoy muy a favor de las redes sociales porque yo las uso mucho y de hecho ahorita estamos usando la tecnología. Pero el problema de YouTube, hermanos, y el problema de Facebook es que hoy se nos ha abierto un abanico de oportunidades para escuchar la palabra de Dios inmensa. De tal manera que hoy, ¿verdad? Estamos como con la televisión, con el control remoto en la mano, cambiándole de un lugar a otro y escuchamos un predicador aquí, otro predicador allá, otro predicador allá. Si mi pastor es medio aburrido, es medio distraído, pues no pasa nada, porque entonces le cambio de canal, cambio otro predicador y me paso toda la semana escuchando, pero no escudriño. Solamente me doy cuenta que, es que este predicador habla bien bonito. No, hombre, es que te llega al corazón. Y a lo mejor porque es alguien muy, muy elocuente, a lo mejor porque es muy, tiene un vocabulario muy noble, muy sencillo o muy profundo y te deja impresionada o impresionado. Los hermanos de Berea no se dejaban impresionar por Pablo, hermanos. ¿Quién de ustedes y yo no querríamos a Pablo predicando cada 8 días, hermanos, en nuestra iglesia? Pero los hermanos de Berea no se quedaban impresionados. Ellos probablemente tomaban nota, ¿sí? Llegaban a su casa y en la semana escudriñaban para comprobar que lo que se les enseñaba era verdad. Hermanos, estudiar la Biblia requiere esfuerzo. Esfuerzo para evitar precisamente, hermanos, los errores doctrinales. Hoy en día, lamentablemente, se han levantado falsos profetas en las iglesias, ¿no? Hombres y mujeres que supuestamente reciben revelaciones de parte de Dios, y digo supuestamente porque bíblicamente los profetas hoy no existen, y lamentablemente, hermanos, hay iglesias y pastores que dependen más de las profecías de sus profetas que de la Biblia misma. Están más preocupados por esperar lo que dice el profeta.
Están más preocupados por escuchar lo que dice la profetisa, pero no la palabra de Dios. Y lo que debe de gobernar la vida de la iglesia es la palabra de Dios, porque ella está completa, ella es perfecta. Hoy en día hay supuestos apóstoles. Los apóstoles terminaron en la época bíblica, hermanos. Hoy en día hay supuestos hombres o mujeres que tienen dones aparentemente de sanidades o de lenguas. Bíblicamente esto terminó. Pero como es algo tan visible, es algo tan llamativo, que los creyentes en ignorancia nos dejamos llevar. Y eso existe porque no escudriñamos la Biblia, no escudriñamos, hermanos, la palabra de Dios. Yo como pastor, hermanos, y aquí hay varios miembros de la iglesia, no me dejarán mentir, eventualmente yo les digo a los hermanos en la iglesia, hermano, tú tienes la responsabilidad de comprobar que lo que yo te enseño es lo que dice la palabra de Dios. Y si yo un día como pastor y estoy en el púlpito predicando algo que la Biblia no dice, ¿sí? Levanta la mano y dime, oiga, hermano pastor, nosotros a usted lo queremos mucho y lo respetamos, pero lo que usted está enseñando no es la Biblia, no es la palabra de Dios. ¿Sí? Y si yo un día me desvío, la iglesia sabe que tiene la autoridad de decir, hermano Germán, usted ya no puede servir como pastor en la iglesia porque usted no está enseñando la palabra de Dios. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad como miembro de una iglesia para cuidar precisamente, hermanos amados, la casa de Dios. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar como los maestros de la ley, aparentemente conocedores, pero negando a Jesucristo. Hoy en día Jesucristo no es la cabeza, no es el rey y no es el Señor de esas iglesias donde esas falsas enseñanzas, hermanos, están, ¿verdad?, creciendo lamentablemente por la ignorancia de quienes están allí. Escudriñar significa indagar. Es decir, que si nosotros queremos, hermanos, extraer algo de la Biblia, de este maravilloso libro por el cual vale la pena morir, tenemos que examinar primero. Debemos hacer como cuando tú estás buscando, imagínate, hermana o hermano, que quieres buscar ese vestido o ese arete o esa joya o ese algo que tú estás necesitando que está dentro de una caja donde tienes muchas cosas. ¿Qué es lo que haces? Vas sacando una por una y a veces vas descubriendo cosas que dices, wow, no pensé que aquí hubiera guardado esto, no pensé que aquí tenía el otro, no pensé que aquí tenía aquello, pero al final de cuentas tú estás buscando algo y hasta que no lo encuentras, no paras. Así es, así son las verdades de la Biblia. En la medida en la que vamos profundizando en su estudio, vamos descubriendo muchas cosas hermosas, pero no paramos hasta que encontramos aquello o comprobamos aquello, ¿verdad?, que estamos buscando, y en este caso, que comprobamos que lo que estamos aprendiendo realmente es la palabra de Dios. Para conocer correctamente los mandamientos de Dios, hermanos, entonces debemos de buscarlos de manera diligente en la palabra. Y esto es algo que va a requerir mucho esfuerzo. Si nosotros leemos la Biblia con cuidado, vamos a encontrar varios ejemplos de personas que conocieron la voluntad de Dios, pero solo después de haber realizado un estudio diligente de la Biblia. Por ejemplo, acompáñenme al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. En Esdras, capítulo 7, versículo 10, vamos a encontrar una enseñanza muy útil, hermanos, para nosotros. Y vamos a ir a ese pasaje en nuestras Biblias, por favor. Repito, es el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Alguien que pueda prender su micrófono, que comúnmente no haya leído, le agradecería que me lo leyera para que podamos participar algunos. Vamos a estar viendo hoy muchos pasajes, así que prende tu micrófono, hermano o hermana. Yo lo leo, hermano. Adelante. Mire, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gracias, hermana. En hebreo, hermanos, la palabra que el autor de este libro utiliza cuando se refiere a Esdras, inquirir, dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley. Es una palabra hebrea, hermanos, que tiene varios significados. Y el primer significado es leer repetidamente. Pero un significado más profundo es el siguiente.
significa seguir a algo en persecución. Voy a tratar de explicarlo. Recuerden, hermanos, o bueno, quiero comentarles algo. Cuando se escribió la Biblia, algunas palabras o algunos términos que los autores utilizaron en los idiomas originales eran palabras que no siempre tenían una connotación, vamos a llamarla religiosa. Eran palabras del vocabulario común, sí, y que se tomaron precisamente para comunicar de manera más clara las ideas. Darach es la palabra hebrea que utiliza el autor y significa seguir a algo en persecución. Imagínate, hermano, hermana, que tú quieres alcanzar a alguien, ¿no? Que tú quieres alcanzar a alguien, va corriendo y tú corres tras él, corres tras él o corres tras ella. Lo vas persiguiendo y te das cuenta que corre más rápido, que trepa una barda, que va por un barranco, que se da vuelta a la izquierda, que se da vuelta a la derecha, y tú vas tras de él, vas tras de esa persona. Vas corriendo tras ella. ¿Por qué? Porque la vas persiguiendo y no paras hasta que la alcanzas. Esa palabra hebrea es lo que comunica precisamente aquí. Es decir, Esdras es un hombre que se propuso en su corazón estudiar la ley de Jehová con tal empeño, ¿sí? Con tal deseo, con tal entusiasmo, como aquel que usa a un hombre que va correteando a alguien con el propósito de alcanzarlo y no se detiene hasta que lo logra. Y una vez que lo hace, se siente satisfecho. Hermano, ¿hace cuánto que tú y yo no leemos la Biblia con ese deseo? Con el deseo de alcanzar ese conocimiento, de alcanzar de conocer esas promesas de Dios, de comprender eso que ese salmo, que ese proverbio, que ese evangelio, que esa epístola o que ese libro tiene para nosotros. Esdras, lo voy a mencionar más al rato, tenía un propósito, quería alcanzar un propósito mayor, pero de momento lo que quiero que veamos es que él preparó su corazón para conocer a profundidad la ley de Dios. Y una vez que la comprendió, hizo una cosa, pero me voy a detener ahí un momento porque más tarde voy a regresar. Vamos a ver un segundo ejemplo y vamos a hablar de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2. Personalmente, hermanos, el profeta Daniel es alguien a quien yo admiro. Es uno de los personajes de la Biblia a quienes yo admiro en el Antiguo Testamento, porque Daniel desde muy chiquito fue llevado cautivo, tendría unos 15, no más de 20 años de edad cuando fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, y él prácticamente vivió cautivo durante toda su vida. Se cree que moriría alrededor de los 100 años, quizás poco más, poco menos, y fue un hombre tan entregado, hermanos, tan entregado al estudio de la palabra. Y dice Daniel capítulo 9, versículo 2, el pueblo de Israel, particularmente las tribus del sur, han sido llevadas cautivas por Babilonia. Daniel se da cuenta que pasan los años, el pueblo no regresa, y se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese pueblo no regresa? Y dice Daniel capítulo 9, versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel sabía que Dios, por medio de uno de sus profetas, en este caso Jeremías, había determinado que ellos estarían cautivos únicamente durante 70 años. Y una vez que él profundiza, que mira, porque esa expresión mirar atentamente significa eso, significa estudiar profundamente, significa escudriñar, significa buscar para poder comprender la voluntad de Dios. Una vez que lo hace y lo comprende, él hace algo de lo cual no voy a hablar en esta clase, que es orar delante de Jehová, orar delante de Dios, para que él cumpla la promesa de que su pueblo, precisamente, hermanos, regrese de la cautividad. De lo que estamos hablando nosotros el día de hoy, el tema es lo que implica estudiar la Biblia. Y estamos viendo que lo primero que implica es esfuerzo, es decir, implica un desgaste, implica el que yo me dedique realmente a profundizar,
a que sea como los hermanos de Berea, a tener un corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a aceptarla así de todo corazón, pero una vez que he comprobado, que he examinado que lo que estoy aprendiendo es realmente, hermanos, la palabra de Dios. Al escudriñar la Biblia, hermanos, debemos de examinar cuidadosamente toda la Escritura, cada uno de los 66 libros. ¿Para qué? Para que no perdamos nada importante. Lamentablemente, hay personas que con un versículo de la Biblia hacen una doctrina. Y una de las reglas de la hermenéutica, hermanos, que es la ciencia que estudia la interpretación de la Biblia, enseña que uno de los peores errores que una persona puede cometer es hacer una doctrina con un verso. Porque tienes que leer todo lo que dice la Biblia. Entonces, tenemos que examinarla cuidadosamente para que no perdamos nada importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, para poder contestar una pregunta, pues tenemos que buscar pasajes paralelos en el mismo capítulo, en el mismo libro, en el mismo testamento o incluso en toda la Biblia. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de aprender como estudiantes de la Biblia, hermanos, a ser extremadamente cuidadosos y meticulosos, hermanos, lo que implica un verdadero trabajo y esfuerzo que lamentablemente no cualquier creyente está dispuesto a hacer. Se necesita entonces esfuerzo y permítame añadirle paciencia para poder leer la Biblia. Recuerda, no es lo mismo leer que estudiar o escudriñar. Si tú estás leyendo tu Biblia, hermano, hermana, y no entiendes algo, léelo otra vez, otra vez, otra vez. Ora a Dios para que su Espíritu Santo te ilumine. No ores al Espíritu. La Biblia nunca nos enseña a orar al Espíritu. La Biblia nos enseña a orar al Padre en el nombre de Jesús para que su Espíritu Santo nos ilumine, abra los ojos de nuestro entendimiento y nos dé la capacidad de poder comprender poco a poco, hermanos, su palabra. Si nosotros escudriñamos la Biblia, entonces vamos a poder encontrar, hermanos, las riquezas que hay en ella. Y nos vamos a dar cuenta cómo cada una de ellas va a fortalecer nuestra vida. La segunda cosa que se requiere, hermanos, o la segunda cosa que se debe de tener para estudiar la Biblia, estamos hablando de lo que implica estudiar la Biblia, primero que nada es esfuerzo. En segundo lugar, vamos a hablar de tiempo. Tiempo. Evidentemente, hermanos, no podemos dedicar tal vez el mismo tiempo al estudio de la Biblia que dedicamos a la escuela o al trabajo o a la familia. Eso es entendible, es natural. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos de aprender a determinar un tiempo durante el día que nosotros dediquemos, hermanos, al estudio de la Biblia. ¿Cuánto tiempo es recomendable? Yo te recomendaría que, si te es posible, al día tú dediques por lo menos 1 hora al estudio. Ahora, cuando estamos hablando de dedicarle 1 hora al estudio, esto es independientemente de tu lectura devocional. Una cosa es la lectura devocional y otra cosa es el estudio. El estudio es cuando tú tomas un diccionario bíblico, cuando tomas un libro de geografía bíblica, cuando tú vas a un versículo o un capítulo de la Biblia, vas a preguntarte quién es el personaje, por qué él está hablando, qué él está diciendo, dónde está, qué significa esta palabra, quién era este hombre, cómo era su mundo. Yo te recomiendo que tú en tu biblioteca tengas por lo menos un libro de geografía bíblica, un libro de costumbres bíblicas y un diccionario bíblico. Esas son 3 herramientas elementables que todo creyente que quiere empezar a estudiar la Biblia debería de tener en su biblioteca, ya sea física o electrónica. Porque son herramientas que te van a permitir contestarte esas preguntas básicas o elementales. 1 hora es un buen tiempo suficiente. Ahora, si ustedes toman la decisión de dedicar tiempo para estudiar la Biblia porque antes no lo hacían, bueno, les voy a hacer una recomendación. Cuando nosotros pasamos por experiencias como estas, como es empezar a estudiar en un seminario y entendemos la importancia de escudriñar la Biblia y de dedicarle tiempo, muchas veces empezamos con mucho anhelo, con mucho deseo, nos pasamos mucho tiempo estudiando la Biblia. El problema de empezar así es que en muy corto tiempo vamos a ir hacia abajo, es decir, vamos a empezar con 2 horas, 3 horas y después vamos a ir hacia abajo. No te recomiendo que hagas eso, te recomiendo designa 1 hora del día
en el cual puedas estar, de ser posible, en un lugar apartado, allí en tu sala, en tu recámara, o en un rincón ahí de tu hogar, ¿verdad? Donde de preferencia, sin ruidos, puedas estudiar la Biblia y te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es realmente aprender. Claro que es válido que si algún día ya estudiaste 1 hora y se te pasa el tiempo y te sigas, bueno, adelante, no pasa nada. Pero por disciplina yo te recomendaría por lo menos 1 hora. 2, procura marcar tu Biblia si es que usas todavía una Biblia física o incluso electrónica. Pero no te recomiendo, no sé si les ha pasado, yo veo hermanos que les gusta usar marcatextos para marcar sus Biblias, pero llega el momento en que le das vuelta a todas las páginas y todas están marcadas, ¿no? Están todas coloreadas. Ya se parece a la Biblia arcoíris, ¿no? Bueno, ¿cuál es el propósito de marcar una Biblia? El propósito de marcar una Biblia es que algún día eso que tú marcas lo puedas encontrar y te sea de utilidad. Yo le recomiendo, por ejemplo, incluso pocas veces es recomendable marcar todo un verso completo. Yo te recomiendo, marca tu Biblia ya sea por temas o por palabras. Y, por ejemplo, puedes usar un color, por ejemplo, su servidor, hermanos. Yo tengo una Biblia que yo la uso para mi lectura normal y tengo una Biblia especial que utilizo cuando doy clases en el seminario. En esa Biblia especial que tengo cuando doy clases en el seminario, por ejemplo, si ustedes abren mi Biblia en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta, por ejemplo, que con un color morado están todos aquellos pasajes donde yo puedo encontrar a Dios como Padre, a Dios como Hijo, a Dios como Espíritu Santo. Es decir, si yo quiero hablar de la Trinidad de Dios, yo puedo fácilmente abrir mi Biblia y en cualquier libro donde yo encuentre ese color morado está esa palabra. Si en el Antiguo Testamento yo quiero hablar acerca de el llamado que Dios continuamente hace al arrepentimiento, entonces van a notar un color rojo, por ejemplo. Obviamente es un código que yo he aprendido a través del tiempo, ¿sí me explico? Pero también lo pueden hacer por libros, porque como vamos a ver, de hecho, ya en la siguiente materia, hay libros que tienen ciertos temas y es bueno que tú vayas a un libro, por ejemplo, Efesios, que habla mucho del amor, pues que uses un solo color para identificar todas las veces que se habla de amor. Si tú quieres hablar de, por ejemplo, de las obras que como cristiano tienes o tenemos que hacer, bueno, a lo mejor la epístola de Pablo a Tito te puede servir, o incluso la segunda epístola, y puedes subrayar con un color, y ya sabes que cuando quieres hablar de eso, fácilmente lo buscas allí. O incluso si quieres subrayar tus versos de salvación porque quieres evangelizar, también. Y entonces cuando tú los buscas, los encuentras de manera muy rápida porque tu ojo ubica rápidamente eso. Pero si tú marcas toda tu Biblia y subrayas toda tu Biblia, pues no te va a servir, hermano, para nada. Gracias. Ya había una pregunta de cuáles son los 3 que recomendé y alguien allí respondió. Gracias, hermano. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, el dedicar tiempo, hermanos, a leer la palabra de Dios y a tener pequeñas marcas, a lo mejor hay varias formas que vamos a ver cuando ya les dé la materia de análisis bíblico, que es donde profundizamos en este aspecto. Pues vamos a crecer espiritualmente, hermanos, pero ¿a qué me refiero con crecer espiritualmente? Bueno, cuando una persona se esfuerza en estudiar la Biblia y dedica tiempo, entonces Dios por medio de su Espíritu Santo va a trabajar en nuestra mente, va a trabajar en nuestro corazón, va a trabajar en nuestros pensamientos, va a trabajar en nuestros motivos. Miren, alguien que abra su micrófono, lea por favor el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Jesucristo está orando al Padre, y cuando Jesús ora al Padre, le está haciendo muchas peticiones. Y dentro de muchas de ellas, hay una en particular en Juan 17, 17, que por favor, alguien le pido que lea. Sí, pastor. Dice así, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjense, gracias, hermana Sandra. Lo que Jesucristo está diciendo es, le dice al Padre, tu mensaje es la verdad. Entonces yo te pido que cuando los que me siguen lo escuchen, se entreguen totalmente a ti. Es decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es una oración que Jesucristo al Padre, que Jesús hace al Padre
en la que le pide lo siguiente: haz que cuando las personas que me siguen lean tu palabra, a través de ella, a través de su mensaje, ellos tomen la decisión de entregarse completamente a ti, porque se quedan maravillados, porque se quedan impresionados de las verdades que allí encuentran. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Esa es la oración de Jesús. Jesús ya oró por ti y por mí, para que cuando ustedes y yo leamos la Biblia, ¿sí? La recibamos como los hermanos de Berea, con un corazón noble, con un corazón sincero, con un corazón, ¿verdad?, que está dispuesto a comprenderla, pero que también está dispuesto a estudiarla, hermanos, a profundidad, porque no se conforma. Ahora, cuando digo que los hermanos de Berea llegaban e investigaban, y cuando yo te digo que es tu responsabilidad y la mía asegurarnos que lo que estamos aprendiendo en la iglesia es verdad, no te estoy haciendo un llamado a que a partir de este miércoles o domingo pongas en tela de juicio lo que enseña tu pastor. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que uses lo que él te enseña, ¿sí?, como el inicio a un estudio más profundo de cualquier tema que él te ha enseñado o te viene predicando en tu iglesia. Pero cuando tú lo hagas, vas a ir comprobando que lo que él te enseñó es de verdad lo que él te enseñó, porque es algo que Dios por medio de su Espíritu te está permitiendo comprender. Y es hermoso. ¿A poco no es bonito, hermano, hermana, cuando tú llegas al templo y escuchas al pastor o a algún invitado, algún misionero predicar algo muy, muy, muy bonito y dices, sí, cierto, eso ya lo leí en mi Biblia. Sí, cierto, ya lo había yo comprendido. O a lo mejor de repente no comprendes algo y dices, sí, cierto, eso ya lo leí en la Biblia. Esa parte no la había entendido, pero ahora me queda claro. Sí es cierto lo que el hermano está diciendo. Y por eso dices amén. Hay ocasiones, hermanos, en que decimos amén a todo y a veces son tonterías las que estamos escuchando, pero decimos amén, amén. No, el amén se dice cuando hay una verdad proclamada. Cuando estamos afirmando la realidad de lo que la palabra de Dios está diciendo, porque la palabra amén tiene ese propósito, decir sí, así es, así se haga, así se cumpla, es exactamente lo que estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es la palabra de Dios. Cuando hago un esfuerzo por estudiar la Biblia, cuando dedico tiempo, definitivamente va a haber un resultado. Vamos a regresar de nuevo a Esdras capítulo 7, versículo 10. Alguien diferente que no haya leído, busque Esdras 7:10 y alguien más, Santiago capítulo 1, versículo 22. Esfuerzo, tiempo, va a traer un resultado. ¿Quién lee, por favor, Esdras 7:10, hermanos, hermanas? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gracias, hermana Clara. ¿Sí notamos lo que dice aquí la palabra de Dios? Yo preguntaba hace rato, hermano, ¿por qué quieres estudiar en este seminario? ¿Por qué estás estudiando este diplomado? Si únicamente es para saber más, entonces yo te invito a que tú des el siguiente paso para que tú puedas realmente tener esa bendición que estás buscando de parte de Dios. Porque dice la Biblia que Esdras había preparado su corazón no solamente para investigar a profundidad la palabra de Jehová, sino para cumplirla, para obedecerla. Hermano, hermana, ¿cuál crees tú que es uno de los primeros pensamientos con los cuales un cristiano debe de salir de su culto dominical? Fíjese la pregunta que estoy planteando. ¿Cuál crees tú que debiera de ser el primer pensamiento o la primera idea que viene a la cabecita de los miembros de nuestras iglesias al salir de los cultos dominicales o entre semana que tenemos? ¿Saben ustedes cuál debería de ser? Aplicar la palabra que hemos escuchado. Exactamente, Nil. ¿Cómo le voy a hacer ahora para obedecer esto que he aprendido? ¿Cómo le voy a hacer hoy para cumplir en mi vida, para obedecer en mi vida lo que he aprendido? ¿Sí nos damos cuenta?
Si cada cristiano, cada domingo, cada día de la semana, porque cada quien tenemos diferentes días de la semana, en nuestro caso únicamente domingo y miércoles, saliéramos con ese pensamiento, tendríamos hermanos más maduros. Tendríamos iglesias más unidas con menos problemas. Tendríamos iglesias más fuertes. Tendríamos iglesias más fieles, más grandes. Ese es el propósito de que yo oro a Dios que sea el que mueva tu corazón, hermano, hermana, al participar en este diplomado. Y si ese ya era tu pensamiento, gracias a Dios. Confírmalo ahora. Vamos a recordar a alguien que abra su micrófono, Santiago 1:22, la exhortación que se nos hace en el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Vamos a escucharlo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Es interesante, gracias hermana, es interesante que Santiago, el autor de esta epístola, dice, oye, si tú solamente te dedicas a escuchar pero no obedecer, te estás engañando a ti mismo. A Dios no lo engañamos, hermanos. Él no puede, a Él no le podemos mentir. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Yo puedo decir que yo puedo tener una imagen de cristiano fiel en la iglesia porque voy todos los domingos, voy todos los miércoles, voy todos los días que hay, participo en todos los ministerios y soy muy activo, soy muy trabajador. Pero si realmente en mi vida no estoy aplicando la Biblia, me estoy engañando a mí mismo. Los demás pueden creer que soy un cristiano maduro, un cristiano entregado, pero la realidad es que no lo soy. Hay otras cosas que me mueven. A lo mejor simplemente me gusta estar allí, pues me gusta ser activo, el tiempo me permite participar, pero nada más. Pero no es la obediencia, no es el cumplirlo. El objetivo del estudio de la Biblia no es solo su interpretación, sino también o sobre todo su aplicación. Nuestra meta, hermanos, entonces, como mujeres, las damas, como varones, es que nuestra vida y nuestros ministerios sean cada vez más conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojo, no es tanto el saber lo que importa, sino el hacer lo verdaderamente importante, hermanos, lo verdaderamente importante en la vida de un cristiano. Por eso es que la meta principal, hermanos, es cómo vamos a aplicar en nuestra vida todo aquello, hermanos, que nosotros estamos aprendiendo. Seguramente ustedes y yo sabemos que el propósito de Dios por medio de Jesús es que todos los cristianos, hermanos, tengamos vidas victoriosas. Y para tener una vida victoriosa, Él nos dio su Espíritu Santo. Y si Él nos dio su Espíritu Santo nos va a transformar en la imagen de Jesucristo. Y es algo que va a lograr utilizando la palabra escrita. Alguien más, abra su micrófono y busque 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y alguien más, mientras prepare Marcos 9:2. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 y Marcos 9:2. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es interesante que el apóstol Pablo, en este versículo de la Biblia, está reafirmando la deidad del Espíritu. Cuando dice como por el Espíritu del Señor, lo que Pablo está diciendo es por el Espíritu de Dios o por el Espíritu que es Dios, somos transformados de gloria en gloria. ¿En la imagen de quién? Según el contexto del Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Llamo su atención, hermanos, a la palabra transformados. ¿Has escuchado la palabra metamorfosis? Creo que aquí me atrevo a creer que la gran mayoría en algún momento de nuestra vida hemos escuchado la palabra metamorfosis. En griego, hermanos, la palabra transformados es un término del cual proviene la palabra metamorfosis. Ahora, la palabra metamorfo es una palabra que en su composición tiene dos raíces. La primera raíz, meta, así como suena, con una pequeña acentuación en la A, aunque en el original no hay acentos, meta. Escuchen, significa cambiar después de estar con. Meta significa cambiar después de estar con. ¿Han conocido, hermanos, a alguna persona que después de convivir durante mucho tiempo con algunos amigos o con algún amigo cambia?
ya sea para bien o para mal. Dice, oye, ¿ya te diste cuenta cómo ha cambiado desde que se junta con? ¿A poco no? Dice, sí, igualito, mira, ya está igualito, está haciendo lo mismo. Para bien o para mal, hermanos, el estar con personas nos cambia. Metá significa cambiar después de estar con. Y morfó es una palabra que significa cambiar de acuerdo con la realidad interior. Es decir, cambiar de acuerdo o manifestar externamente lo que está en tu interior. Cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. Ahorita recapitulo esto. La palabra metá, cambiar después de estar con. Morfó, cambiar de forma de acuerdo con la realidad interior. Transformados es una palabra que también se podría traducir transfigurado. Alguien, por favor, abra su micrófono y lea Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró. Esa palabra transfiguró es metamorfo. Es la misma que usa Pablo cuando habla de que el creyente es transformado. ¿Qué pasó con Jesucristo, hermanos? Se transfiguró. Delante de los ojos de 3 de sus apóstoles, mostró su gloria. ¿Se acuerdan ustedes? Hubo un cambio tan radical en ese momento que dejó asombrados a los discípulos. Leer la palabra de Dios, santificarnos a través de ella, esforzarnos en estudiarla, dedicar tiempo, con un corazón como los hermanos de Berea, con un corazón como el de Esdras dispuesto a obedecer, va a transformar nuestras vidas de acuerdo a lo que hay en nosotros, el Espíritu de Dios. Hermanos, lo natural en un cristiano verdadero, y quiero subrayar la palabra verdadero, lo natural en un cristiano verdadero es ser transformado. ¿Por qué? Porque cambia de acuerdo con su realidad interior, es decir, Cristo está en él. Habemos personas, hermanos, que tenemos años y años en la iglesia y somos los mismos rencorosos, los mismos que odian, que aborrecen, que no perdonan, maldicientes, borrachos, ladrones, adúlteros, mentirosos. Hermanos que causamos pleitos, problemas, divisiones en las iglesias. Alguien que tiene al Espíritu Santo de Dios es una persona que cambia. Alguien que a través del arrepentimiento y fe ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, es alguien que cambia tarde o temprano. Así que si hay alguien que no ha cambiado, yo no voy a decir que no es creyente porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero una de dos, o no es salvo, o es un cristiano carnal. ¿Sí nos damos cuenta? Es alguien que definitivamente vive en contra de la voluntad de Dios. Es alguien que me costaría creer que lee la Biblia, que ora, porque su vida no ha sido cambiada. Y a veces nos justificamos. Es que Dios me conoce, Él sabe que yo así soy. No, esto nunca va a cambiar, pero mi Diosito, mi Señor, mi Padre, ¿verdad? Mi papi querido, Él me ama y Él me comprende y ya sabe que yo así soy. Y a veces, hermanos, menospreciando lo maravilloso que es la gloria de Dios, decimos, bueno, yo por lo menos sé que voy a ir al cielo. Ya le dije a Dios que aunque sea en un rinconcito, allí me deje. Oye, espérate, ¿tú crees que en el cielo hay rincones mugrosos? Discúlpame, hermano, pero no. El cielo es donde está la gloria de Dios. Y no hay un rincón en el cielo donde no esté su gloria, donde no sea hermoso y maravilloso. Así que ¿a cuál rincón me refiero yo o tú? ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, hermanos, la palabra de Dios, este libro, fue inspirado por Dios para que nosotros a través de él nos diésemos cuenta que sí es posible vivir como Cristo. Y la mejor manera de demostrarlo es
a través de esa metamorfosis. El mejor ejemplo de la metamorfosis, ¿cuál es, hermanos? La mariposa, ¿no? Esa pequeña oruguita que se va arrastrando hasta encontrar una ramita o un lugar apropiado para envolverse en su capullo y después salir una mariposa hermosa. Esa mariposa sufrió un cambio de acuerdo a la realidad interior que había. Es esa mariposa. ¿Por qué metá significa cambiar después de estar con? Si nosotros estamos con Cristo, definitivamente tenemos que mostrar que estamos con Él. La transformación del cristiano, hermanos, es la especialidad del Espíritu Santo. Él es especialista en cambiar a aquellos en cuyo corazón Él vive y le permitimos obrar. Es más, nuestra vida victoriosa depende de nuestra unión vital con Él, de todas esas cosas maravillosas, hermanos, que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Esto que estamos hablando hoy, hermanos, es muy importante. Es muy importante. Lamentablemente, en algunas iglesias tenemos muchos hermanos conocedores de la palabra. Hermanos, no es fácil para un predicador o para un pastor estar pensando qué predicar cada semana, cada miércoles. Hay hermanos que dicen, ay, otra vez lo mismo. Ay, eso ya me lo sé. Ay, es que eso ya lo conozco. Ay, eso que... Pero la pregunta es, ¿cuánto de lo que sabes practicas? Habemos muchos que conocemos la palabra, pero habemos pocos que la hacemos. Y la pregunta es, ¿en qué momento pasó esto, hermanos? ¿En qué momento pasó esto? Porque eso ocurre en un momento. Hay un momento en que sí tenemos hermanos que conocen mucho, tienen una fe intelectual, porque conocen mucho. No les puedes llamar la atención porque ¿qué me vas a decir? Ah, eso ya lo sé, ah, eso ya lo sé, ah, eso ya lo sé. Y habemos muchos hermanos que tenemos una fe intelectual. Pero habemos pocos, o hay pocos que tienen una fe en sincronía con Dios. Una fe en sincronía con Dios se tiene cuando se tiene una comunión con Dios, con su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Voy a pegar en el grupo el link de una predicación, hermanos, que les voy a pedir, por favor, que vean durante la semana como tarea. En ese mensaje hablo acerca de cuál es la diferencia entre tener una fe intelectual y una fe en sincronía con Dios. Hermanos, voy a compartir mi escritorio y mientras voy a pedirles que todos abramos nuestra Biblia en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Segunda epístola de Pedro, por favor, hermanos. Vamos a leer este pasaje de la Biblia para poder comprender, porque decía yo hace rato que en qué momento nos desviamos, en qué momento dejamos de ser hacedores o no empezamos a ser hacedores para convertirnos únicamente en conocedores de la palabra de Dios. Me atrevo a decirles que es mi opinión personal. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 8. Hermanos, me atrevo a decirles, es mi opinión, subrayo, para que luego no digan, es que el pastor Germán nos dijo que esto es así. No, es mi opinión que en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, el apóstol Pedro tiene como idea enseñarnos cuál es el proceso de crecimiento que debiéramos de tener los cristianos para poder llegar a esa madurez que el Señor espera que cada uno de nosotros tengamos. Vamos a leer primero toda la porción y después me voy a regresar, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero que vean la imagen que les estoy proyectando. Una persona común. Una persona común escucha el Evangelio y una vez que escucha el Evangelio, tiene que ejercer su fe, esa fe salvadora, esa fe que le lleva al arrepentimiento, entender el mensaje de salvación, o ese arrepentimiento que le lleva a la fe, ¿verdad? Para creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dice el apóstol Pedro, perdón. A ver, hermanos, ustedes tienen que ser diligentes, es decir, cada cristiano es responsable delante de Dios de su propio crecimiento espiritual. Sí, en las iglesias damos discipulados, tenemos que darlos. Sí, en la iglesia los pastores somos responsables de la vida espiritual de los hermanos, pero el primer responsable eres tú, soy yo. Dice, con toda diligencia, añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Pero quiero que observen, hermanos amados, la imagen. En la imagen, el primer escalón es decir, esta persona cree en Jesucristo y ejerce esa fe salvadora. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es virtud. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora bien, ¿qué significa la palabra virtud? Eso es algo muy interesante. Hermanos, en griego, la palabra virtud es la palabra arete. ¿Algunas de las damas que están aquí, hermanos, hermanas conectadas, alguien tiene un arete en su oído? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie usa aretes? Sí. Bueno, ok. ¿Por qué se usa el arete? ¿Cuál es el propósito? El arete es un adorno. Es un adorno que te permite, pues, resaltar tu belleza, ¿verdad? Así es. Bien. Es interesante que la palabra griega arete se traduce como virtud, porque en griego la palabra arete describe ese tipo de vida virtuosa que proviene de haber recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador personal. Es decir, una persona que ha dado el paso de fe para creer en Jesucristo, el siguiente paso que tiene que dar, ¿cuál es, hermanos? La virtud. Empezar a adornar su vida del cambio que proviene de tener a Jesucristo, es decir, de aplicar cada cosa que está aprendiendo en su vida. ¿Sí nos damos cuenta? El siguiente escalón del cual, y por eso si se dan cuenta en la imagen que estoy proyectando de nuevo, está incluso con un color distinto. ¿Ya se fijaron, hermanos? Y después de la virtud viene el conocimiento. El problema es que muchos creyentes en la iglesia nos saltamos la virtud y vamos de la fe al conocimiento. Es decir, en ningún momento nos hemos preocupado por obedecer, por adornar nuestra vida con los atributos de Dios. No nos hemos preocupado porque el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sean una realidad en nuestra vida. Nos hemos llenado de conocimiento. Hermanos, sería preferible, y espero poder explicarme apropiadamente en esto que quiero decirles, sería preferible que en la iglesia todos fuéramos unos ignorantes, pero obedientes de lo poco que sabemos de Dios, a ser una iglesia llena de tanto conocimiento. No sé si me explico. Sí, pastor. Sí. Ok, gracias. No estoy diciendo que es bueno ser ignorantes, no es bueno ser ignorantes. Lo que estoy diciendo es que sería preferible que nuestras iglesias estuvieran conformadas por cristianos que ignoramos muchas cosas, pero que somos obedientes de lo poco que sabemos, y no que esté llena de gente
que conocemos mucho, pero que no hay ningún adorno en nuestra vida. Hace rato, yo les dije que metamorfó es el cambio que proviene después de estar con. Y les comenté también que se puede traducir como, ¿verdad? Aquella palabra que describe a Jesucristo cuando Él mostró su gloria, es la transfiguración. Bueno, una persona que lee la palabra de Dios porque tiene al Espíritu Santo, forzosamente la gente a su alrededor tendría que ver esos cambios que provienen de estar con Cristo. Tu vida y la mía, hermano, hermana, debería de tener muchos adornos. Así como vas en la calle y te dicen, oye, hermano, qué bonita está tu camisa. Gracias, hermano, a la orden. Oye, hermana, qué bonito bolso, qué bonita blusa, qué bonito pantalón, hermano, qué bonita corbata, qué bonito saco. Oye, qué bonita combinación, ¿verdad? De tus zapatos con tu pantalón. O qué bien te ves en ropa deportiva. Gracias. Oye, qué bonito tu maquillaje. Se ve, se aprecia. Hay adornos. La vida cristiana, eso es lo que Pedro está diciendo. Ten fe y a tu fe llénala de adornos espirituales. Y ya que tú la llenaste de adornos espirituales, dice el apóstol Pedro, entonces, ¿qué sigue? Pues llénate de conocimiento. O sea, para que sepas qué sigue ahora. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué más me falta? ¿Qué más necesito saber? Ahora, tampoco estoy diciendo, hermanos, que no podemos tener virtud sin conocimiento a la par. No, no estoy diciendo eso. Porque se puede tener conocimiento y virtud, por supuesto. Lo que estamos diciendo es que pareciera que Pedro les está diciendo a los hermanos de la dispersión, hermano, no te olvides que antes de todo lo demás tiene que haber virtud, porque si no hay virtud, hermanos, lo demás no puede existir. Porque notemos lo que dice dominio propio. Bueno, ¿cuántos hermanos en las iglesias no tenemos problemas con el dominio propio, es decir, con la templanza, con la mansedumbre? Ah, yo soy manso, pero no soy menso. A mí el que me busca me encuentra. ¿No? Y encuentras hermanos con una violencia tal que tú dices, wow. O sea, ¿de qué se trata? A mí me incomoda cuando alguien dice que es manso, pero no menso, porque Jesús dijo que era manso, entonces él era menso. Y hablo con temor, pero quiero expresar la palabra. No, la palabra mansedumbre, hermanos, en griego, es una palabra que significa poder controlado. Que significa que tienes el poder de actuar de la misma manera como la persona te está agraviando, pero no lo vas a hacer. Ejemplo, Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, llega una turba comandada por Judas Iscariote para tomarlo como preso, van encima de él, el apóstol Pedro saca su espada, le corta la oreja a Malco, ¿y qué le dice a Jesús? ¿Crees que yo no puedo orar a mi Padre y él mandaría a más de 80,000 ángeles a defenderme? Eso es mansedumbre. Es decir, lo que Jesús está diciendo, ¿crees que yo no tengo el poder y la autoridad y la herramienta para defenderme y actuar como ellos y acabarlos en este momento? Sí lo tengo, pero no lo hago. Eso es ser manso, eso es templanza, es el control, es el dominio propio. Pero si no hay virtud, ¿cómo va a haber dominio propio, hermanos? Es ilógico. No va a haber. Hay un problema con el carácter. Y entonces, si volvemos a la imagen, estamos hablando, hermanos, el tema de hoy, estamos hablando del resultado de leer la Biblia, de lo que implica leer la Biblia, de por qué estamos estudiando este diplomado de Biblia, por qué quiero conocer la Biblia. Si es para conocer más, es equivocado. Es equivocado. Yo debo de estudiar la Biblia para saber cuánto más me falta obedecer al Señor. ¿Qué más espera de mí en donde yo estoy ahora? Y después viene la paciencia. Oramos a Dios y decimos, Señor, hazme paciente, y llegan problemas. Señor, quítame mis problemas. Y dice Dios, a ver, espérame, ¿querías paciencia o no? Porque la paciencia es el resultado de las pruebas, hermanos. Es el resultado de las pruebas, no hay otra. Y después dice a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, amor entre hermanos, dice, al afecto fraternal, amor, coronamos con todo. Pero cuando yo salto de la
virtud al conocimiento. Alguien abra sus micrófonos y por favor léame la primera epístola de Pablo, capítulo 8, perdón, primera a los Corintios, capítulo 8, la epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Si tú me preguntaras, oye hermano Germán, de esta materia de introducción a la Biblia, ¿cuál es el tema más importante? Los rollos del Mar Muerto, la Septuaginta, los idiomas de la Biblia, cómo trató Jesús a la Biblia, etcétera. Yo te diría el que estamos viendo hoy. Segunda de Corintios 8:1. Primera. Ah. ¿Qué dice? Yo ya la tengo, pastor. Adelante. Okay. Adelante, Vero. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice Pablo, el problema del conocimiento es que envanece. Hace algunos años, hermanos, que tuve la oportunidad, nosotros en nuestra iglesia patrocinamos un seminario, que es el seminario en el que ustedes están recibiendo este diplomado. Antes de esto era yo maestro en otro seminario, hermanos, y recuerdo que en una ocasión, una hermana en el receso me decía, oiga hermano, una pregunta. Me decía, ¿qué les enseñan a los alumnos del seminario? Y le preguntaba, ¿por qué, hermana? Dice, porque los hermanos de mi iglesia, los jóvenes de la iglesia que van al seminario, dice, ya no se quieren sujetar al pastor. Ya no quieren estar en sus clases porque dicen que ellos no tienen nada que enseñarles porque ellos ya van al seminario. Porque ellos ya aprendieron. Y quieren estar, el pastor dice una cosa o a un hermano está en una clase. Ah, no, espérate, es que este no es así. Es que es así porque yo que estoy en el seminario, yo ya estoy aprendiendo y dice, ¿eso es lo que les enseño? Le dije, no, hermana. ¿Quiénes son esos alumnos para tomar cartas en el asunto? Porque eso es precisamente, ¿verdad?, el riesgo cuando lo único que se busca es conocimiento. Un hermano que estudia en un seminario, como ustedes hoy, se va a convertir no en el mayor opositor de su pastor o de sus predicadores, sino en la mejor ayuda con la que él puede contar. Porque ahora tiene a alguien preparado de quien puede echar mano para hacer cosas que él no puede hacer. Un problema en Corinto era ese. Sabían todo, pero ¿cómo estaba la iglesia de Corinto, hermanos? ¿Bien? No. La iglesia de Corinto era una iglesia, era la peor iglesia, hermanos, de los tiempos apostólicos que existía, era la de Corinto. Esa es la verdad, suena feo, pero es la verdad. Pero sabían mucho, tenían como maestro a Pablo, a Pedro, a Apolo, es un hombre que elocuente. El conocimiento envanece, el amor edifica. Los hombres y las mujeres de la Biblia, hermanos, siempre han sido hombres y mujeres de la palabra de Dios. ¿Qué hizo Esdras? Esdras hizo de la ley su pasión. David hizo de la escritura su meditación y Josué tomó la decisión de que la escritura fuera su camino. Entonces, hermanos amados, no nos equivoquemos. La Biblia es un libro que cambia vidas. Cuando estamos en contacto con la palabra de Dios, Él empieza a cincelar nuestras vidas para adornarla de los atributos que Él va a utilizar para que podamos servirle. Resumiendo, si es que se puede resumir, porque todavía me falta un buen tramo. ¿Qué resultados va a haber en mi vida? ¿Qué resultados va a haber en mi vida cuando yo decido precisamente permitir que haya un resultado, hermanos, en mi vida? Es que va a haber un cambio de actitudes. Va a haber un cambio de actitudes. Porque cuando vamos absorbiendo la palabra de Dios, hermanos, vamos comprendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Por favor, alguien busque 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Y alguien más, Romanos capítulo 5, versículos 1 al 4. ¿Qué resultados vamos a tener entonces? Un cambio de actitudes. ¿Actitudes en relación a qué? En relación a lo que es la vida, a la vida misma, hermanos, hermanas.
¿Qué dice 1 Corintios 15:10? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gracias, hijo. Qué bonita voz tienes. Mi alumno más pequeño, hermanos. Qué maravilloso. Hermanos, Pablo dice algo muy interesante. Pablo no deja de reconocer que ha logrado mucho, porque allá por el año 55 más o menos, si mi mente no me falla, cuando Pablo escribió la primera epístola a los Corintios, él ya había hecho, hermanos, por lo menos 2 viajes misioneros y había establecido muchas iglesias y había logrado muchas cosas. Pero él no era alguien que se jactaba. Él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Claro que sí reconoce una cosa, su gracia no ha sido en vano para conmigo, he trabajado más que todos. Cuando decimos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, entonces, no significa que no debemos de sentirnos satisfechos por estudiar. Hermano, estudia la Biblia y profundiza en ella. Yo te animo a que te inscribas a nuestro seminario, a que termines el bachillerato, a que termines la licenciatura, a que te gradúes y estudies una maestría y que te gradúes y estudies un doctorado, ¿verdad? Pero no olvidar que es la gracia de Dios en nosotros, pero que sí va a requerir trabajo de parte nuestra. Un cambio de actitud, es decir, no ser pretencioso, no ser arrogante, sino humilde, por supuesto reconociendo el trabajo que hacemos nosotros. Un cambio de actitud respecto a la vida. ¿Quién me lee, por favor, Romanos 5:1? Yo, pastor. Adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, hermana. Cuando nosotros leemos la Biblia, le damos gracias a Dios, hermanos, por las pruebas. Le damos gracias a Dios por las tribulaciones. Le damos gracias a Dios por los momentos difíciles. Le damos gracias a Dios por todo aquello que Él permite que ocurra en nuestra vida, porque a través de ello va a producir paciencia. Hermano, hermana, Dios no te quiere hacer daño cuando permite que tengas pruebas. En la vida de un cristiano, hermanos, las tragedias no existen, las casualidades tampoco. En la vida del cristiano las tragedias no existen y las casualidades tampoco. A veces es crudo lo que vivimos, es duro, es difícil, pero no se puede madurar, hermanos, sin pruebas y no se puede llegar a ser paciente sin ellas. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Gracias, Señor. Hermano, yo te animo a que la próxima vez que tu vida o la mía esté rodeada de pruebas, en lugar de ir con Dios, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Y ahora que me estoy entregando, ahora que quiero regresar a la iglesia, ahora que estoy leyendo la Biblia, vienen las pruebas, no es justo, ¿por qué no le mandas la prueba a ese hermano que cada que quiere viene, al hermano que es carnal, al hermano que no da su diezmo, al hermano que es problemático? ¿Por qué a mí? Porque te ama. Porque quiere sacar lo mejor, porque la prueba, porque la tribulación produce paciencia, produce prueba. Ahora, la palabra prueba no significa otra prueba más. En griego da la idea de algo que está probado, algo que está garantizado, algo bueno, algo que ha sometido a una prueba como el oro y demuestra ser lo que es. Hermanos, ¿cuál es otra de las evidencias de que alguien tiene a Cristo, hermanos, en medio de las pruebas? Que cuando está en ellas se entrega más al Señor. Pero hermanos, ¿cuántos miembros de nuestras iglesias no se han ido por las pruebas?
¿Cuántos miembros de nuestras iglesias nos han apartado de Dios? Porque es que Dios no me ayudó, Dios no me sirvió, Dios no me respondió, Dios no me dio lo que yo quería, Dios no me dio lo que le pedí. Dios. Oye, ¿y tú? ¿Dónde está tu responsabilidad? Hermanos, Dios no miente, Jesús no miente. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicciones. ¿No les mintió? ¿Verdad? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Pablo no le mintió a las iglesias. Vamos a tener esto, pero este va a ser el resultado. Y es hermosísimo lo que dice este pasaje, la prueba esperanza. Y ven lo que dice, hermanos, el versículo 5, la esperanza no avergüenza. No nos da pena. Oye, pues no que tú eres cristiano y mira cómo te va. No falta por allí el que te dice, en México hay una frase que se dice, pues ya mejor ve y date una limpia, te dicen los amigos, ¿no? Y para terminarla, hay cristianos que sí van y se la hacen, hermanos, ¿eh? De veras. No, ¿qué pasa? Oye, pero ¿qué no eres tú cristiano? ¿Qué tú me habías dicho que tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y entonces por qué estás así? Bueno, no lo sé, pero Dios está conmigo. Yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él me va a sacar adelante, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero mi Señor está conmigo y yo lo alabo por eso. ¿No es lo que dice el Salmo 3? El Salmo 3 dice, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice el salmista, dice, multitud de amigos me han rodeado, aunque 10 millares de gente acapen contra mí. Dice el salmista, yo salgo a la calle con el rostro erguido, pero los cristianos vamos por el mundo con la cabeza agachada porque no sabemos justificar porque estamos en la prueba. No, gocémonos, dice la palabra de Dios. Y si nos gozamos, nuestra actitud va a cambiar. Porque nos vamos a dar cuenta que en un momento vamos a llegar a ser esa clase de creyente útil para Dios. Un cambio de actitud. 2, tendremos más fuerza, seguridad y confianza. Tendremos más fuerza, seguridad y confianza. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No les parece interesante que Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le recuerda esto? ¿Acaso Timoteo era un cobarde? No. No. Pero Timoteo, un pastor joven, estaba enfrentando situaciones en Éfeso, una iglesia que estuvo pastoreando un tiempo por órdenes de Pablo, y la situación era complicada allí. Y entonces Pablo, su padre espiritual, porque él lo llama verdadero hijo en la fe, le escribe para animarle y decirle, Pablo, acuérdate que el espíritu que tenemos no es de cobardía, es de poder, es de amor y de dominio propio. Así que levántate, ¿sí? Recuerda en quién has confiado, sigue adelante, porque Él te va a cuidar, porque Él está contigo. ¿Por qué Pablo podía tener esa seguridad? Alguien prenda su micrófono, por favor, y vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículos 11 y 12. ¿De dónde provenía esa fuerza, esa seguridad, esa confianza que Pablo quería comunicarle, hermanos, a Timoteo? Provenía de estar seguro de en quién había creído. Por favor, prendan su micrófono a alguien, hermano, hermana, 2 Timoteo 1, 11 y 12. ¿Lo leo, hermano? Adelante. Juan. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahí está, dice, yo sé en quién he creído. Estoy seguro que Dios es lo que dice ser. Estoy confiado en que Él está conmigo. Y no solamente, sino que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo un día, dice Pablo, voy a llegar a la presencia de Dios. Y él va a decir, Pablo, aquí están las coronas que tú te ganaste por la fidelidad. Hermanos, no vamos a llegar delante de la presencia de Dios para que nos diga, ¿qué crees, Germán? Te equivocaste en creer en mí. Era mentira todo lo que habías leído. No, Él es fiel. No voy a llegar al cielo y va a decir, ¿qué crees, Germán? Que te acuerdas de la salvación que te había prometido.
pues siempre no te las voy a dar. No. Dice, yo sé en quién he creído, yo sé en quién confío, yo sé quién es el Dios en el que yo he creído, el Dios que predico. Hermano, hermana, ¿tú sabes quién es? ¿Sabemos quién es? ¿Estamos seguros de en quién hemos creído? ¿Estamos convencidos de su poder? ¿Lo creemos de verdad? Porque una cosa es saber que es poderoso y otra cosa es creerlo. Dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, hermano? Te voy a plantear una pregunta y quiero que la pienses honestamente. ¿Qué pasaría si tu vida y la mía, completa toda nuestra existencia hasta que nos muramos, esté llena de problemas y tribulaciones? En parte diríamos, no, pues qué terrible, ¿no? ¿Qué pasaría si tu vida y la mía durante toda nuestra existencia estuviese llena de problemas, llena de pruebas, llena de tribulaciones, llena de circunstancias de esa manera? Porque a veces le preguntamos a Dios, Señor, está bien, pero ¿hasta cuándo? Está bien, Señor, pero ¿cuándo va a terminar? ¿Pero cuándo le voy a ver el fin? Dice Pablo, yo sé que las aflicciones del tiempo presente, cualesquiera que sean, el tiempo que duren, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿De dónde sacaba fuerzas Pablo? ¿De dónde provenía esa seguridad, esa confianza? Él era un conocedor de la Escritura, hermanos. Él mismo fue inspirado por el Señor para escribirle a otros lo que esperaba de él. Y para terminar, y con eso terminamos el tema de hoy y esta materia de introducción a la Biblia. La primera cosa, ¿verdad?, que va a provenir de darle de hacer ese esfuerzo, de dar ese tiempo, ese resultado que va a venir, hermano, no solamente es un cambio de actitud, no solamente es que vamos a ser cristianos con más fuerza, con más seguridad y con más confianza, sino que al final de cuentas vamos a cumplir el propósito para el cual fuimos redimidos, que es glorificar a Dios con nuestra vida. Todos vamos a abrir Gálatas capítulo 1, versículos 22 al 24. ¿Sabes cuál es el propósito principal que nos debe de mover en nuestra vida cristiana? Hermano, ¿por qué eres pastor? ¿Por qué eres maestro? ¿Por qué eres misionero? ¿Por qué eres discipulador o discipuladora? ¿Por qué estás en la alabanza? ¿Por qué estás en el coro? ¿Por qué tocas un instrumento? ¿Por qué estás involucrado en la iglesia? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Saben cuál debe de ser la respuesta? Para glorificar a Dios. Okay. La única razón que nos debe de mover para todo en la vida y para todo en la iglesia es glorificar a Dios. El propósito de Dios al enviar a Jesucristo es restaurar su imagen en el hombre caído y su gloria, hermanos. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 22 al 24. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que era en Cristo. Solamente oía decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Gracias, hermano. Noten lo que dice el versículo 24. Glorificaban a Dios en mí. ¿Cómo es posible que el asesino de creyentes, el homicida, el perseguidor, ese hombre del cual que quería acabar con nosotros, cómo es posible que ahora predique la misma fe? ¿Cómo es posible que se haya convertido? ¿Cómo es posible que ahora haga esto? Dice Pablo. Glorificaban a Dios. Y la gente decía, gloria al Señor, gloria a Dios. Se cambió este hombre, este homicida, este asesino, este perseguidor. Y mira lo que está haciendo. Bendito sea el nombre de Dios por este hombre que ha cambiado, por cómo es. Qué maravilloso sería que la gente que vive a nuestro alrededor, hermanos, glorificara al Señor por ti y por mí.
Porque, hermanos, ustedes y yo, para mucha gente, somos la única Biblia que va a poder leer. Nuestra vida cambiada y transformada. Abran sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, un comentario? Este es el tiempo. Pastor, sí, comentando ahorita de Pablo, me recuerda que cuando a Ananías le dice que imponga las manos sobre él y le dice, porque yo le voy a mostrar ¿cómo dice? Cómo le es necesario padecer por mi nombre. Y creo que todo lo que fue Pablo, pues todo lo contrario, ¿verdad? De lo que fue. Y de ahí para adelante fue padecer de una o de otra manera, porque aún con los corintios que no reconocían, ¿verdad? Su apostolado, pero finalmente, o sea, cuando está en la cárcel con Silas, sí, dice uno, y sí, vamos a alabar al Señor, ¿no? Sí, vamos. Así es, hermana. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a lo que hemos visto, hermanos, en este último tema con el cual cerramos la materia de introducción a la Biblia? Yo, pastor, buenas noches. Leslie. En sentido estricto, usted comentaba de que en la actualidad ya no hay apóstoles y que se terminaron en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, quisiera, pues, entender cuál sería la definición de apóstol. Pastor, sí, la palabra apóstolos es una palabra que significa enviar a alguien con un propósito específico. Y esa palabra se utiliza únicamente respecto a los hombres que siguieron a Jesús, porque los hombres, para que un hombre fuese aceptado como apóstol, ¿se acuerdan ustedes cuando Judas se quita la vida y los 11 apóstoles quieren designar a alguien más y que terminan asignando a Matías? Dice, era alguien que tenía que haber estado con Jesús y es alguien a quien Jesús hubiese llamado, que hubiesen visto personalmente, que lo hubieran seguido, que hubieran estado con él. Pablo, aunque no estuvo con Jesús, Jesús se le reveló a él en Hechos capítulo 9, cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, verdad? Y él lo designa como apóstol. Hoy en día hay muchos hombres, ¿verdad?, que se designan a sí mismos como apóstoles, pero la verdad es que es más que nada por el poder que aparentemente tienen. Lamentablemente, hermanos, hoy en día hay muchos predicadores que lo que buscan es la fama, es el poder, es la autoridad, es el renombre. Y por eso es que se llaman apóstoles. Pero, hermana Saraí, bíblicamente, los hombres de hoy no cubren los requisitos que se requerían para un apóstol. Ahora, cuando Pablo escribe a los Efesios, dice que él puso a la iglesia primeramente apóstoles. Lo primero que hubo fueron apóstoles, después ya no. Luego profetas, luego maestros, los que enseñan, etcétera, etcétera. Entonces, quien hoy pretende decir que es un apóstol, está mintiendo. Y peor aún, porque los apóstoles de hoy venden coberturas espirituales. Pastor, si me permite un comentario de esto, dice en 2 Corintios 12:12, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, y dudo que alguien ahorita esté así, ¿verdad? Sí. Sí, lamentablemente, decía yo hace rato, hermana Saraí, es más que nada eso lo que se busca, ese renombre, ese poder, esa autoridad que viene detrás de este título que no es bíblico. Gracias, pastor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, hermano Germán. Sí. Cuando hablaba acerca de la deidad del Espíritu Santo, que hablaba de la palabra transformados y que nos hablaba del significado de metamorfo, es válido que existamos cristianos que viendo la vida de Pablo, en él se puede aplicar así de la noche a la mañana
esta transformación en él de metamorfo, la transformación que Dios, nuestro Señor Jesucristo lo escogió. Esa es así una pregunta, que fue inmediata su transformación, pero también es válido los que recibimos a Cristo como su Salvador y que poco a poco se vaya dando esta transformación, se aplique también como un proceso de esperar esa transformación. Gracias, hermana. Son dos preguntas. La primera, yo no puedo garantizar que la transformación de Pablo haya sido inmediata. Yo me inclinaría más bien en el sentido de que fue un proceso que inició de manera inmediata. Me explico. Cuando en Hechos 9 el Señor se le aparece a Pablo, lo único que Pablo responde es: ¿qué quieres que yo haga? Es decir, a partir de ese momento Pablo tomó una decisión. Señor, a partir de hoy, con la misma entrega y con la misma devoción, dedicación y fuerza con la que yo me dediqué a perseguirte, porque yo ignoraba lo que estaba haciendo, ahora me voy a dedicar a obedecerte. Y a partir de ese momento, Pablo vivió una vida de obediencia. A diferencia de otros hombres de la Biblia, en ninguna epístola vemos que después de haberse convertido, Pablo cometió algún pecado grave o algo, porque no puedo decir que no era pecador. Él era pecador como todos nosotros, pero examina la vida de Pedro, la vida de David, la vida de los grandes hombres de la Biblia. En algún momento tuvieron un altibajo. No es el caso de Pablo. Lo que sí puedo garantizar es, a partir del momento en que él recibe a Cristo en ese encuentro personal que tiene el camino a Damasco, él de manera inmediata toma la decisión de entregarse con ahínco al Señor, y se ve en sus acciones esa entrega, esa transformación, ¿verdad? Dos, ahora, que puede ser algo inmediato, bueno, la realidad es que sí, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, somos bautizados con su Espíritu Santo, somos llenados de su Espíritu. Cada creyente, cuando acepta a Cristo, recibe al Espíritu Santo, es llenado en ese momento, pero es nuestra responsabilidad mantenernos llenos. Es decir, Jesús en el momento de la salvación nos capacita para una entrega inmediata. El problema es que no nos mantenemos en esa obediencia inmediata como Pablo. Y por eso en algunos de nosotros la transformación lleva años, porque pues queremos dedicarnos todavía a la carne, queremos seguir haciendo todavía aquello que no le agrada a Dios. Por eso es que en la gran mayoría es un proceso. No es porque Dios no pueda, es porque no tomamos la decisión inmediata que Pablo tomó. No sé si me expliqué. Sí, hermano, Okay. gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Más que pregunta, creo que para mí ha sido una bendición muy grande este tema. A veces como que la palabra virtud, que ahorita nos enseñaba, ¿verdad? Que es ese adorno, me lleva también a esto. Quería comentarlo. Un adorno, usted decía, es algo que los otros ven y te elogian, ¿no? Te dicen qué bien te ves y todo eso. Pero también pasa que cuando nosotros tomamos, ¿verdad? Esa oportunidad de hacer nuestra la palabra de Dios, las otras personas también quieren eso, ¿no? Eso es lo que también hace que esas personas, cuando no solamente te dicen qué buen maquillaje traes, dicen yo lo quiero, ¿no? Yo quiero tener ese maquillaje, o yo quiero tener esos zapatos, o esos, con lo que te ves bien. Y entonces, creo que sí es algo muy importante que nosotros como hijos de Dios mostremos, ¿verdad? El predicar la palabra, el anunciar la palabra con nuestra propia vida. Creo que era algo que en el momento me hubiera gustado comentarlo, pero bueno, ahorita que ya hay la oportunidad, solamente es como un comentario. Doy gracias a Dios porque ahora que leo mi Biblia no lo veo de manera como antes lo hacía, sino que creo que presto atención a ese tipo de cosas y es necesario hacerlo, pastor. Nada más como comentario. Bien, entonces antes de hacer la oración final, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Nos quedan 20 minutos, hermanos, que vamos a empezar la siguiente materia que se llama
libro por libro, Antiguo Testamento, pero es tan poco tiempo que veríamos muy poco, así que si lo permiten, empezaríamos la siguiente semana. Si no hay alguna otra pregunta, ¿no? Muy bien. Sí, hay alguien. ¿Hay alguien? Hermano, sí, una pregunta. Sí, por ejemplo, se dice o se piensa, cuando alguien acepta a Cristo, nuevo creyente, ¿hay algún tiempo, 1 año, 2 años, meses, en que la persona deba tener la transformación? Ya dijo ahorita usted que puede ser progresivamente, pero también se puede pensar en que si no fue genuina su conversión, pues va a tardar, ¿no?, mucho en que eso suceda, su transformación en vida. ¿Hay algún tiempo que se pueda más o menos como pensar en eso? No, sinceramente no. Yo no creo que alguien tenga una respuesta sincera a tu pregunta, porque cada persona es distinta, cada persona es diferente, ¿verdad? Tenemos diferente, carácter, diferente temperamento, diferente entorno social, diferente entorno familiar. Todas las personas llegamos a Cristo con carencias, con necesidades, a veces con cargas emocionales, que aun cuando querramos nosotros tomar la decisión de hacerlo de inmediato, tal vez nos cuestan comprender muchas cosas. Así que yo creo que si alguien es sincero, no se podría decir un tiempo, pero lo que sí me atrevería a decir, con base en la palabra de Dios, es que ese cambio se tiene que ir notando. Es decir, yo creo firmemente, con base en la palabra de Dios, que una persona que tiene a Cristo, tú vas a notar esos cambios en el corto tiempo. No sé si recuerdan, hermanos, en la primera clase les hablaba yo a una persona cuando íbamos a Chalco a predicar que sacaba su pistola y la ponía en la mesa. ¿Se acuerdan? Él decía, esta es mi confianza y esto es lo único que yo necesito. Después, una persona lo defrauda y originalmente él tomó su pistola, dijo, voy a ir a la casa y se la voy a soltar, pero no solamente no hizo nada, sino que todavía le iba a pagar para que lo arreglara. Y él decía, es que no entiendo, o sea, ¿qué me está pasando?, decía él. Él mismo daba testimonio de que algo estaba pasando en su vida y lo podías notar, lo podías ver. A veces son pequeñas cosas, a veces son cosas aparentemente insignificantes, como es el semblante. De verdad, el semblante, la forma de hablar, la forma de pensar, de comportarse, de llegar, de saludar. A veces ni siquiera son grandes cambios que esperaríamos, sino son esas pequeñas cositas que te das cuenta, oye, te notas distinto, te ves diferente, ahora sonríes, ahora alabas, ahora das gracias. Hay un cambio. Por eso yo decía, el Espíritu Santo es especialista en la transformación y Jesucristo oró para que el Padre nos santificara con su palabra. Entonces, en resumen, hermana Ailo, un tiempo no lo hay, pero definitivamente hay transformación y yo me atrevería a decir que sí, en un corto plazo veríamos algunos cambios. ¿Cuáles? Dependiendo de cada persona y según el entorno que acabo de mencionar hace un momento. Espero responder a tu pregunta. Gracias, pastor. Sí. ¿Pastor? Lucía. Sí, Lucy. Buenas Lucía. noches. Contestando un poquito a la pregunta de la hermana, eso es lo que yo creo que a veces incurrí en las iglesias, en hacer ese levante la mano quien quiera recibir a Cristo en este momento, porque a mí me sucedió, yo lo hice, y me tardé 2 años en asistir a una iglesia. Le doy gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de poder asistir. Tengo ya 4 años en mi iglesia. Entonces, gracias a Dios. El tiempo, pues Dios lo pone, ¿verdad? Simplemente que uno a veces es necio. Dios ya en ese momento te llamó y tú tienes que saber que tienes que obedecer, pero no hay alguien que te lo haya explicado. Entonces yo pienso que también ahí es, mucho implica la doctrina en cada una de las iglesias y las enseñanzas que tienen. Entonces, el discipulado. Exactamente. Entonces, pues esto es ya que uno de verdad tenga un corazón dispuesto a poder acercarse a la iglesia, a Dios, obedecerle, y ya segundo, permanecer, porque no todos también se nos hace fácil. Ese es mi comentario nada más. Bueno, gracias, Lucía, te agradezco mucho. ¿Quién había? Yo, pastor, buenas noches. Ruth. Nada más
un favor, si nos pudiera recomendar uno de los libros, ¿qué libros para geografía, para diccionario y para costumbres? Con nombre, sería igual. Bueno, el libro de geografía bíblica más conocido es el que se llama así, Geografía Bíblica de Neta Kep, de Moni, Neta Kep. Si gustan, yo los tengo en PDF, se los puedo mandar. Ah, ok, muchas gracias. A menos que lo quieran comprar en físico, pues ya lo compran, ¿no? Y nada más otro comentario. Pero en realidad cualquier libro de geografía bíblico es bueno. La verdad es que la mayoría que existen en el mercado son buenos. Cualquiera que puedan encontrar en el mercado o en las librerías de costumbres bíblicas, la gran mayoría son buenos. Gracias. Y un comentario más, bueno, esta clase a mí me ayudó mucho, como que nunca había imaginado, siempre había visto mi Biblia y siempre había creído que era así, ¿no? O que los judíos siempre lo habían tenido así. Y fue muy bueno ver cómo más bien fue que se recapituló, cómo se leían en esos grandes rollos que tú mencionabas, y ver, ¿no? Por ejemplo, la película que vimos, que tener una Biblia en casa, pues a veces se arrumba con los demás libros de escuela o demás, o la lees como cualquier otro, y no ves todo lo que implicó tener esta Biblia, ¿no? A veces menospreciamos eso en casa. Entonces, pues yo te agradezco mucho. Gracias a Dios, hermanos. No olviden anotar su nombre completo en el chat para tomar la lista, hermanos. Un placer estar con ustedes el día de hoy, como cada semana. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y hacer la oración para terminar, hermanos?